Bienvenidos una vez más al curso de contratación de obras públicas. Mi nombre es José Antonio Tenorio y vamos a continuar con el curso, en esta oportunidad desarrollando la ejecución contractual, la sección tercera de este curso, en lo concerniente a la resolución del contrato de obra pública. Durante el desarrollo de esta exposición probablemente veremos en algunas diapositivas y quizá con mención expresa mía, referencias a la Ley de Contrataciones del Estado y a su reglamento aprobado por Decreto Supremo 350-2015-EF. Toda mención a la Ley de Contrataciones del Estado estará asociada a las siglas LCE, en tanto que toda mención al reglamento estará asociada a las siglas RLCE. Con esta precisión, comentaremos entonces el tema que nos convoca, que es el de resolución del contrato. La resolución del contrato es un mecanismo extraordinario y de naturaleza excepcional que da lugar a la conclusión del vínculo contractual entre la entidad y el contratista. Es importante anotar que toda relación contractual, toda relación jurídica contractual, tiene por objeto el cumplimiento de determinado fin, de determinado propósito que está explicitado, está contenido en el objeto del contrato. Cuando uno contrata una obra, cuando uno celebra un contrato de obra pública para la construcción de un hospital, el propósito del contrato es que se construya el hospital. Si se pacta para la construcción de un colegio, igualmente el objeto del contrato, la finalidad del contrato es que se construya el colegio. Y se entiende que el vínculo contractual debería extinguirse cuando el contratista termina la obra y la entidad le paga la respectiva retribución económica. Cuando esto ocurre, entonces concluye de manera ordinaria, de manera natural, el contrato de obra pública que se ha celebrado. Porque es así, todo contrato nace para ser cumplido, y una vez cumplido se extingue el vínculo. Esta es la regla ordinaria, la regla habitual en materia de contratos. Sin embargo, existen situaciones excepcionales, extraordinarias, bajo las cuales el contrato no tiene una forma de terminación cotidiana, sino más bien justamente una forma de extinción extraordinaria y excepcional, como es el caso de la resolución. A través de la resolución, una de las partes o ambas ponen fin, bajo determinados supuestos, ponen fin al vínculo contractual que las une, que une a estas partes. Es importante anotar que la resolución del contrato no se produce de pleno derecho, es decir, no se produce por mandato de la ley. No es que haya una situación específica o determinada en la que la ley dice cuando ocurra esto se entiende que el contrato está resuelto. Eso no existe. La resolución del contrato no tiene un sustento directo en la ley, no tiene un sustento directo en una norma, tiene sustento directo en la voluntad de una o de ambas partes. Por lo tanto, solo se puede resolver el contrato cuando una o ambas partes desean resolverlo. Y lógicamente esta resolución del contrato se da conforme a ley, en el marco de la ley, en el marco del ordenamiento jurídico, pero no por aplicación específica de un artículo, sino porque las partes lo han querido así, porque una o ambas partes deciden voluntariamente poner fin al vínculo contractual amparándose en alguno de las causales previstas en su respectivo contrato o en la ley o su reglamento. ¿Cuáles son las causales de resolución contractual contenidas en nuestra legislación sobre contratación pública en general? En primer lugar, debemos recurrir al artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, vigente, y al artículo 135 de su reglamento. A partir de la lectura de estos dos artículos, es que encontraremos hasta 5 supuestos en los que es posible que se produzca la resolución de un contrato o resolución del vínculo contractual. En primer lugar, el incumplimiento de una de las partes respecto de sus obligaciones. Cuando una de las partes incumple con sus obligaciones esenciales, la otra parte tiene la posibilidad, tiene el derecho, que puede ejercerlo o no, tiene el derecho de resolver el contrato, en cuyo caso tiene además derecho a una indemnización por el daño o perjuicio causado. El otro supuesto es el de caso fortuito o fuerza mayor. Ante un caso fortuito o un evento de fuerza mayor, las partes pueden pactar la resolución del contrato. Habitualmente el caso fortuito o fuerza mayor da lugar a un acuerdo
No puede una sola de las partes invocar la fuerza mayor o el caso fortuito para resolver un contrato. Requiere del consentimiento de la otra parte. ¿Qué es un caso fortuito o un hecho de fuerza mayor? Se denomina caso fortuito o fuerza mayor a un evento de naturaleza extraordinaria, es decir, que no es habitual. Es una situación extraordinaria, es una situación imprevisible. Ninguna de las partes la había previsto en el contrato y sin embargo se produjo. Y finalmente, una circunstancia sobre la que no pueden hacer nada para evitarla. Esto es lo que se conoce como irresistible. Se dice que un caso fortuito o fuerza mayor es un evento, es un hecho extraordinario, imprevisible e irresistible. Nada de lo que hagan las partes puede evitar que esto suceda. Cuando el caso obedece a las fuerzas de la naturaleza, entonces estamos ante un caso fortuito. Cuando el caso obedece a la voluntad de hombres, al hacer o al no hacer, a la acción o a la omisión de terceros, entonces hablamos de un evento de fuerza mayor. Un típico caso fortuito es el terremoto y cualquier otro desastre natural. Un ejemplo típico de fuerza mayor es un acto de terrorismo, por ejemplo, o vandalismo. También hay situaciones de hechos sobrevinientes. Distintos a caso fortuito o fuerza mayor son hechos sobrevinientes que pueden hacer que la prestación se torne de imposible cumplimiento o que no permitan cumplir a una o a ambas partes. Cuando ocurre algo, después de haberse firmado el contrato, ocurre algo que no nos deja continuar con el contrato, entonces es un hecho sobreviniente y por lo tanto las partes pueden pactar la resolución del contrato como consecuencia de un hecho sobreviniente que impide o retrasa la ejecución del contrato, por haber alcanzado el máximo de la penalidad por mora. Es otra de las causales. Y finalmente, otra de las causales de resolución contractual es la paralización o reducción injustificada de la prestación. Y el carácter de injustificada es importante, porque la sola reducción o paralización de la prestación por parte de una de las partes contratantes no es causal de resolución. Es cuando esta situación de reducción o paralización es injustificada, cuando recién la otra parte puede invocar esta causal y resolver el contrato. Entonces, veamos ahora cuáles son los tipos de resolución contractual, a partir de los efectos de esta resolución contractual. La primera de ellas es la resolución contractual que puede plantear la entidad frente al contratista, en cuyo caso la entidad, que tiene una garantía de fiel cumplimiento a su favor, puede ejecutarla. Es decir, resolución del contrato que hace la entidad pública al contratista. Esta resolución es la que nos permite o le permite a la entidad ejecutar la garantía de fiel cumplimiento otorgada por el contratista. Cuando en cambio la resolución del contrato la hace el contratista a la entidad debe reconocerle un 50% de la utilidad prevista. Y finalmente, sin responsabilidad para las partes, es decir, sin indemnizaciones ni nada ni reconocimientos de utilidades ni cosa parecida, sin responsabilidad de las partes cuando ocurre con caso fortuito o fuerza mayor. ¿Cuál es el trámite para resolver un contrato? El trámite es el trámite ordinario para resolver un contrato de bienes y servicios. Ese mismo trámite es el aplicable a la resolución de contrato de obra pública. O sea, hay una carta notarial previa que en el caso de obras debe ser de hasta 15 días calendarios para que el contratista pueda subsanar su incumplimiento, vencido el plazo. La entidad puede enviar una segunda carta resolviendo el respectivo contrato. Es importante notar que no será necesario cursar carta notarial previa si es que la situación presentada es jurídica o físicamente imposible de ser subsanada o levantada por parte del contratista. ¿Cuáles son los efectos de la resolución contractual? Cuando, como habíamos dicho, la resolución contractual puede ser de 3 orígenes diferentes. O lo hace la entidad, o lo hace el contratista, o lo hacen ambas partes. En cualquiera de estos casos, será necesario, como se está truncando la ejecución de una obra, iniciar un nuevo procedimiento de obra pública respecto de
aquella parte de la obra que no ha sido ejecutada. La otra opción es invitar a los postores que participaron del respectivo procedimiento de selección y elegir entre ellos a quien continuará la ejecución del contrato de obra. Es importante recordar que la entidad ya no puede administrar directamente ni encargar el proceso a otra entidad. Cuando se produce la resolución del contrato de obra, la entidad no puede, como antiguamente sí podía, no puede directamente administrar el proceso ni conducir el proceso respecto de otra entidad. Eso es todo en cuanto a resolución contractual. Muchas gracias.